Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Hoy día es un día maravilloso, una noche con alegría, y es maravilloso lo que el Señor nos ha dado. Hoy día pido que por favor abran sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 6. Y que cuando lo tengan, que por favor se pongan de pie en la reverencia del Señor. Estaremos leyendo en Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Gloria a Dios. Una vez más, en Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Ahora inclinemos nuestro rostro a orar al Señor. Oh Señor Padre amado, Dios Todopoderoso y eterno, toda gloria y honra sea tuya, oh Señor Jesús. Gracias, oh Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Porque este día, Señor, es maravilloso. Disfrutamos de tus misericordias, disfrutamos de lo que tú has logrado en nuestra vida, oh Señor, porque hoy día estoy aquí parado, Señor, no por algo que yo he hecho, Señor, sino por ti, oh Padre amado. Seas tú hoy día, oh Señor, hablando por mí, seas tú, oh Señor, ayudándonos a entender tu palabra. Confiamos en ti, oh Señor, que tú eres maravilloso, que tú eres bueno, que tú eres justo y eres santo. Oh Señor, gracias por todo. Y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Se pueden poner en el asiento. Hoy día estamos leyendo en Romanos 6. Romanos 6, aquí en la Biblia se titula como muertos al pecado. Y en el contexto del libro de Romanos entero, el capítulo 6 al capítulo 8 empieza una serie nueva de lo que Pablo está tocando. Porque de los primeros cuantos capítulos, Pablo está hablando del pecado. Está hablando de cómo el pecado afectaba al mundo. Y famosamente en Romanos 3 habló como todos, que ninguno es bueno y todos hemos caído de la gloria de Dios, fuimos destituidos. Pero adelante, en Romanos 3 a Romanos 5, estamos viendo de cómo Pablo está hablando de la justificación. La justificación que nosotros tenemos en Jesucristo. Porque fue Él, por su muerte en la cruz, que ahora somos salvos. Pero empezando aquí, el capítulo 6, en adelante, hasta el capítulo 8, estamos leyendo de un tema muy hermoso. Este tema es la santificación, que es el tema que voy a estar tocando hoy día.
La santificación se puede definir como siendo apartados o siendo hechos santos para el Señor por su gracia. Amén, hermanos. Y en el pasaje de hoy, Pablo hace una pregunta muy importante. Dice en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén, hermanos. Porque Pablo plantea una pregunta y se puede decir que es un temor que alguien puede tener. Si no estamos bajo la ley y como estamos bajo la gracia, ¿eso significa que el pecado ya no importa realmente? Es lo que está tocando Pablo. Porque hay una objeción que los fariseos, que los que estaban en contra de la palabra, estaban haciendo contra Pablo. Y estaban más o menos diciendo, si la salvación es realmente por gracia, ¿estás diciendo que puedo vivir como yo quiera? ¿Significa que puedo andar viviendo como estaba viviendo antes, sabiendo que por la gracia soy salvo? Pero Pablo aquí responde, en ninguna manera. La verdadera gracia bíblica nunca deja a una persona sin cambio. Siempre trae cambio. La gracia, la salvación, eso cambia a alguien. Nadie es dejado como era antes, sino que Dios ha empezado una obra en la persona. Y esa obra es para que se termine. Y esa obra se conduce por la santificación. ¿Por qué es imposible usar la gracia como licencia para pecar? ¿Por qué es imposible? Pablo usa los siguientes versículos para tocar este punto. Empezando en el versículo 16, está dando su respuesta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis del pecado para muerte, de la obediencia para la justicia? Y aquí Pablo está diciendo una verdad. Primero, todos están sirviendo a un Señor. Y todos somos esclavos de uno de los señores. No hay ningún punto neutro, sino es que eres uno o el otro. No hay ningún punto en el medio. Y somos un esclavo. Y aquí Pablo toca que somos un esclavo de desobediencia o de justicia, de pecado o del Señor. Y por nuestra obediencia se puede ver a quién obedecemos. Si obedecemos al pecado o si obedecemos al Señor. Porque es imposible obedecer dos maestros. Porque si uno te dice algo y el otro te manda lo otro, ¿cómo es posible ser ambos al mismo tiempo? No se puede. Amén, hermanos. Y así mismo Pablo usa esto para mostrar un punto. Que nosotros, nacidos nuevamente en Jesucristo, no podemos andar en las maneras como antes, sino que está diciendo que ahora somos esclavos de la obediencia, esclavos del Señor, siervos del Señor, y ahora no somos esclavos de lo que era el pecado. Y también dice el versículo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. También muestra este versículo de lo que trae toda esclavitud. Si alguien es esclavo al pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte. La obediencia trae la justicia. La obediencia trae la gracia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hay que distinguir ambas vidas, porque siendo siervos, siendo esclavos a lo que es el pecado, significa vivir una vida que es respecto a un patrón del pecado, donde uno hace lo que él quiere o ella quiere, donde
donde no es realmente libre, sino que sigue por sus propios deseos, por las tentaciones al pecado. Sin embargo, un siervo de obediencia muestra otro tipo de patrón. Nuestro patrón que es obediencia ¿al qué? A la voluntad de Dios. Y su dirección ya no es hasta el pecado, sino hasta la voluntad de Dios, sino para hacer lo que es justo, a lo que es bueno. Y lo que es más importante es que, ¿cómo Pablo lo define? Define esto como esclavo, en el versículo 17. No está diciendo que somos seguidores, que somos esclavos, dice, esclavos del pecado o esclavos de la obediencia. Entonces, esto muestra un punto muy importante, porque dice que siendo un esclavo no solamente es una cosa que es definida por palabra, definida por los labios, no es algo definido por alguien diciendo que él es su maestro. Por ejemplo, si alguien dice, el pecado es mi maestro, o si alguien dice, el Señor es mi maestro, no es solamente de lo que la persona dice, sino es por la obediencia, porque se ve por la obediencia a quién realmente sirves. Por ejemplo, diciendo, Jesucristo es Señor, Jesucristo es mi Salvador. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso si la persona muestra ninguna obediencia al Señor? Si no vive su vida como Él o ella quiere, vive en el pecado y no tiene importancia ninguna cosa que Dios manda. Entonces, aquí solamente en el versículo 16, Pablo ahí responde lo que había preguntado en el 15, porque dice, si por la gracia puedo pecar libremente, es simplemente tontería, es simplemente algo erróneo. Porque estando bajo la gracia, estamos siendo transferidos a un nuevo maestro, el Señor Jesucristo. Y fuimos cambiados de una manera donde ya no vamos a ser como antes, sino estamos siendo cambiados por la gracia del Señor a una vida nueva, una vida conforme a su voluntad. Y más, también resalta el punto que los que perseveran hasta el fin son salvos. Significa que la salvación es por obras de ninguna manera, sino que está diciendo que los que verdaderamente son de Jesucristo, los que verdaderamente son de Dios, ellos van a ser los que perseveran hasta el final. Ellos van a ser los que van a seguir y van a llegar a la meta. Como Pablo ha descrito su vida en 2 Timoteo, ha dicho que al fin de su vida dijo que he cumplido la batalla de la fe, he peleado, he pasado la meta. Y eso es hermoso, hermanos, porque muestra que nosotros también tenemos una promesa igualmente. Amén, hermanos. Y esta santificación no solamente es algo que sucede al azar, sino es que algo es necesario, algo que sigue la vida de un creyente. Después de ser justificados, lo que sigue es la santificación. Nosotros somos hechos más santos para el Señor. Amén. ¿Y en quién somos santos? Nadie más que el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos al versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados. Y el 18 sigue. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Amén, hermanos. Sí, Señor. Y Pablo usa esto para reafirmarnos más, porque ya no somos esclavos del pecado. Sí, Señor. Amén. Dice que
Dice que erais esclavos. ¿Alguna vez fuimos esclavos del pecado? ¿Y qué es lo que esto nos dice? Esto nos dice todo lo que éramos antes. Todo lo que éramos antes de venir a Jesucristo. Todo lo que era antes. Antes de convertir al Señor. Fuimos sucios en el interior. Fuimos contra Dios. No estábamos siguiendo sus mandamientos. Y estábamos caminando en la desobediencia y el pecado. Volteen sus Biblias, por favor, al libro de Romanos, capítulo 3. Y aquí Pablo nos explica más de lo que éramos antes. Una tragedia, hermanos, de lo que sucede no solamente a lo que éramos antes, sino a todo el mundo. Y estaremos leyendo en Romanos capítulo 3, versículo 9. Y así dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén, hermanos. Esto verdaderamente era lo que éramos todos. No había ningún justo en el mundo. No había nadie que lo había hecho bueno. Cada persona está bajo lo que es el pecado. Y simplemente estuvimos atrapados en el pecado. Fuimos esclavos del pecado. Y nuestra obediencia solo era el pecado. No conocíamos lo bueno. Estábamos viviendo en un mundo donde no conocía lo bueno. Sino que el mundo tiene sus propias pasiones, tiene sus propias cosas. Y como Dios nos dice, que el quien agrada al mundo no puede agradar a Dios. El que no tiene fe no puede agradar a Dios. Entonces, cuando estábamos viviendo antes, ¿qué teníamos? No teníamos nada. Sino estuvimos esclavos. Simplemente fuimos esclavos. Pero como estábamos leyendo en Romanos 6, hay algo nuevo. Ya no somos esclavos del pecado, sino que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina que fue pasada hace 2000 años por los apóstoles, a sus seguidores, y a sus seguidores, y a sus seguidores, y ahora por la iglesia, por la Biblia que tenemos hoy día. La palabra de Dios, ahora encontramos la verdad. La obediencia es algo que ahora es parte de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. La obediencia no es simplemente algo que debemos de perseguir, sino que es parte de nosotros ahora. Es algo que nosotros anhelamos. No es algo que es forzado a nosotros. Viene del corazón, de un nuevo corazón. Ya no es corazón de piedra, sino que el Espíritu Santo ha producido algo nuevo, algo que ama la ley de Dios. Porque si recordamos lo que Jesucristo ha enseñado, que toda la ley que está puesta en el Antiguo Testamento, toda ley queda en dos cosas, que es amar a Dios y amar a tu hermano. Amén, hermanos. Y ahora nosotros, ya no somos esclavos de la desobediencia al pecado, sino esclavos a la obediencia y hacer lo que es bueno. Amén, hermanos. Y esto cabe en lo que estaba hablando Pablo en los últimos versículos, que no los vamos a leer ya, pero sí les recomiendo que los lean en sus casas.
el comienzo del capítulo 6. Ahí habla de sobre cómo ahora somos unidos en Cristo, en su muerte y su resurrección. Y por su Santo Espíritu, nuestra carne fue crucificada y ahora estamos caminando en una nueva vida. La ley tal vez puede comandar algo, pero no puede crear este nuevo corazón. Sino que Pablo muestra que solamente es la gracia de Dios que puede hacer algo. Amén, hermanos. Aleluya, hermanos. Lo que es la santificación, de lo que se habla todo así, empieza desde el momento que somos justificados. Empieza con Dios. Empieza con Dios y no empieza con el humano. Porque Dios toma a las personas que fueron esclavos del pecado y Él nos ha dado un nuevo corazón. Y esto nos define ahora, un patrón de verdad. Y es algo que renueva nuestras mentes. Pero la santificación, aunque empiece con Dios, es una cosa que se hace por el hombre y por Dios. Nosotros ahora, como esclavos de la obediencia, somos llamados a hacer lo bueno. Y Dios es lo que nos da el poder, el Espíritu Santo es lo que nos da el poder para hacer lo bueno. Entonces se puede ver que la santificación es una obra de ambos, el hombre y de Dios. Amén, hermanos. Entonces, se puede ver que cuando Pablo está hablando aquí de siendo libres del pecado, de la esclavitud del pecado, es algo que fue hecho a nosotros, no algo que nosotros hemos hecho. Ninguno de nosotros hemos sacado del camino del pecado. No nos hemos sacado de lo que es el dominio del pecado, del diablo, del mundo. Sino que fue Dios, nuestro Padre amado, quien nos libertó. Él nos dio la libertad. ¿Y cómo nos dio la libertad? Poniéndonos en Jesucristo. Y por su muerte y su resurrección. Amén, hermanos. Pablo dice, eran ustedes esclavos del pecado. Y ahora, por su decisión inteligente, ahora seguís un camino de justicia. No, dice, eran esto antes, y ahora, gracias a Dios, somos esto. Gracias a Dios, ahora somos nosotros salvos, hechos limpios. Entonces, nos dice esto, que la santificación es de gracia, empieza con gracia, empieza del Señor. Nuestra nueva servitud en lo que es el trabajo de Dios es parte del plan de Dios. Es parte de la intercesión de Cristo. Y el Espíritu Santo nos da el poder para seguir haciéndolo. Amén, hermanos. Y no es una cosa que empieza de una decisión que hemos hecho, una decisión cualquiera, sino empieza del Señor. Y también nos explica que la santificación es algo que no se puede evitar. Porque dice que fuimos esclavos del pecado. Y si ahora no somos esclavos del pecado, ¿de qué esclavos somos? Sino de la obediencia. Entonces, si Dios verdaderamente nos ha hecho libres del pecado y nos ha hecho esclavos de la obediencia, significa que nuestra vida tiene que producir algún fruto. Amén, hermanos. Y esto define de lo que éramos antes. En este versículo vimos de lo que éramos antes y de lo que ahora somos. Entonces ahora vamos a ver cómo crecemos. Leyendo de Romanos 6, 19 al 21, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte. Amén, hermanos. Y eso sigue hablando, Pablo sigue hablando de lo que nosotros éramos antes también. ¿Qué es lo que producía nuestra vida antigua? Porque toda vida produce un tipo de fruto. Y nuestro fruto era de muerte. No había ningún beneficio que venía de nuestro fruto. Y aquí, cuando Pablo está diciendo que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fuimos cambiados. Porque eran nuestros miembros, cada miembro de nosotros, el ojo, la mano, el pie, la pierna, la cabeza, hermanos, la mente, todo eso estaba en contra de Dios. Pero gloria sea al Señor que ahora no somos así. Gloria sea al Señor que fuimos libertados y estamos viviendo una vida donde nosotros debemos estar clamando el nombre de Cristo, aclamándolo con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestros pies, con todo nuestro cuerpo, hermanos, con todos nuestros miembros. Amén, hermanos. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿de qué éramos libres? Porque verdaderamente si uno es esclavo del pecado, es libre de la justicia. Porque no tiene que vivir la vida de la justicia, solo tiene que hacer lo que él o ella quiere. Es hacer de lo que la tentación dice, es hacer de lo que el diablo manda. Y esa vida, ciertamente, alguien es libre. ¿Pero libre de qué? Libre de la justicia. Pero ahora, nosotros estamos viendo que ahora somos esclavos de la obediencia, siervos del Señor, ¿de qué somos libres? Somos libres de pecado. Y ahora nos podemos regocijar que ahora somos libres del pecado y fuimos unidos al Señor. Y que por la muerte de Jesucristo fuimos reconciliados con el Señor. Amén, hermanos. Pero tristemente, hermanos, al ser libres, nosotros nos damos cuenta de una cosa, que la vida del Señor no siempre es fácil. Al contrario, a veces se puede ver que es bastante difícil, porque vivimos una vida con pecado alrededor de todos nosotros, porque hay tentaciones, estamos en el mundo, todavía tenemos la carne, hermanos. Y aunque la carne es debilitada, la carne todavía pide. Y cada uno todavía estamos tratando de pelear con el pecado, pelear con nuestra propia carne, porque nuestra propia carne desea de lo que no es de Dios. Mas el Espíritu Santo que ahora mora en todos nosotros, mora por lo que es el Señor. Ciertamente, esto no es algo fácil, porque les pido que por favor volteen al libro de Romanos, capítulo 7, donde Pablo explica la dificultad. Estaremos leyendo Romanos capítulo 7 en el versículo 17 en adelante. Lo siento, 15 en adelante. En Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva contigo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, hermanos. Ahí se ve la dificultad que tiene esta vida. Porque así como Pablo estaba diciendo, que
que halló esa ley, que el mal está en él. Y ve una ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente y le lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ciertamente, cuando fuimos santificados, cuando fuimos justificados por la gracia del Señor Jesucristo, no fuimos enteramente perfectos, hermanos, porque ciertamente nadie es perfecto en este cuerpo que tenemos ahorita. Pero Pablo dice en el versículo 25 del capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén, hermanos. Muestra que todavía, aunque no somos perfectos ahorita, hay una esperanza. Jesucristo sigue siendo nuestra esperanza. Amén, hermanos. No importa de cuánto hemos pecado antes, porque fuimos justificados por el Señor. Y ahora cuando pecamos, no solamente somos perdonados, sino ahora tenemos como abogado en el Espíritu Santo y abogado en Jesucristo. Y regresando al Romanos 6:20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora cada vez que pecamos, ¿qué es lo que debemos estar sintiendo? Vergüenza. Vergüenza de lo que éramos. Vergüenza de lo que hacemos en lo que es desobediencia al Señor. Hay una convicción que es del Espíritu Santo que ahora habla a nosotros. Que cada vez que caemos, hay el Espíritu Santo que nos llama a que nos arrepintamos y que nos levantemos de regreso y seguir en el camino de la obediencia. Porque el fin de ellas es muerte. El fin del pecado es muerte. Una muerte espiritual. Un juez último donde el Dios pondrá su ira contra el pecador. Porque fue tal persona el pecado que no tuvo fe en Jesucristo, que no tuvo fe en el Señor. Y así mismo es precisamente lo que está sucediendo a todo el mundo. Si no fue por la gracia del Señor Jesucristo que ahora nosotros estamos aquí sentados, estamos aquí alabando al Señor, somos aquí libres del pecado. Amén, hermanos. Y más, la santificación nos da poder, porque si me recuerdo bien, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es la santificación. Ahí en la pantalla lo dice. Bueno, ahora ya no, pero antes está. Amén, hermanos. Pero sí, nos muestra un ejemplo del versículo 3, que os apartéis de fornicación. Tentaciones como la fornicación se parecen muy atractivas, se puede ver, pero el fruto es solo enojando a Dios y desobedeciendo sus mandamientos, y otro fruto que no lleva a nada, sino la muerte. Entonces, la pregunta que Pablo pone en el versículo 21, que recién leímos, es para hacernos ver que el camino de antes es simplemente loco. ¿Por qué hemos de volver al árbol que solo alguna vez nos ha dado un fruto de veneno? Y así nos dice que Pablo nos exhorta a que nosotros hagamos, que peleemos contra el pecado, que hagamos nuevos hábitos y que hagamos decisiones difíciles. Pero jamás estamos trabajando por la salvación o estamos trabajando en nuestro propio poder, sino que estamos trabajando de lo que Dios ya ha hecho en usted.
Espíritu Santo es lo que nos da lo que necesitamos para seguir la voluntad de Dios y nos da el poder para seguir sus caminos. Antes nos sentíamos libres de la justicia, no había ninguna preocupación, pero ahora somos conscientes de lo que éramos y ahora es parte de nosotros para tomar nuestro lecho y andar. Es trabajo de nosotros para hacer y caminar en los caminos de obediencia. La santificación verdadera incluye el Espíritu Santo dándonos convicción, un horror verdadero de lo que éramos antes. Porque todo pecado lleva a muerte, mas Jesucristo nos da vida. Sí, Señor. Y ahora estamos leyendo el versículo 22 y el 23. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, sí, Señor. Santificación no es el precio que pagamos para entrar a la vida eterna, pero es el camino necesario a que todo creyente debe de seguir y es guiado por Dios, el Espíritu Santo, y es lo que nos conduce a la gloria. Porque hermanos, tenemos la promesa que al ser resucitados, vamos a ser resucitados en un cuerpo glorioso. Un cuerpo donde ya no hemos de pecar. Amén, hermanos. Y por eso tengo mucho gozo. Tengo mucho gozo que el Señor Jesucristo nos ha prometido algo tan grandioso. Hermanos, porque para ser honestos, muchas veces hablamos de un libre albedrío, que el Señor nos ha dado las opciones. Pero al mismo tiempo que al morir y resucitar en Cristo Jesús, me alegro que nuestro libre albedrío no es como antes, sino que ahora es cambiado. Se puede decir que no es libre albedrío ya, sino que ahora somos conformes a seguir al Señor Jesucristo. Amén. Que en la resurrección ya no somos manchados de pecado. Ya no hay elección para hacer el mal, sino solo hay elección para hacer lo bueno. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, me tengo gozo que el Señor, al resucitarnos, ahora no hay elección de pecado, porque a nuestra resurrección, Jesucristo ha hecho nueva tierra, nuevos cielos, donde ya no hay pecado, donde ya no hay mal, donde solo hay la perfección y la gloria del Señor. Y en esos dos versículos, el 22 y el 23, más bien todos los versículos que hemos leído hoy día, del 15 al 23, Pablo nos muestra un camino. Fuimos libres del pecado. Ahora somos esclavos del Señor. Ahora estamos siendo esclavos del Señor, estamos dando fruto. Y ese fruto, ¿qué es lo que nos trae? La santificación. ¿Y qué es lo que trae al final? ¿Qué es lo que sucede al final de todo después de la santificación, de nuestra muerte y todo? ¿Qué es lo que lleva? La vida eterna. El pecado, como muestra el versículo 23, lleva un precio. Ya no hay vida eterna, sino solo hay juicio y solo hay muerte. Y a veces se puede ver que el pecado verdaderamente no es alguien que no cree en Dios puede decir que el pecado no es verdaderamente grave, hermanos. Pero es importante notar que el pecado es algo tan horroroso. Y todo lo que el pecado hace es tan horrible porque también es contra quién. Es importante de ver contra quién pecamos. Y contra quién pecamos, nada más que el Señor Todopoderoso, Todo Santo.
El Señor es clamado santo. Me recuerdo en un versículo que es clamado santo 3 veces. Santo, santo, santo. Sí, Señor. Amén. Y en esos 3 veces es muy importante porque da un énfasis en lo que es el Señor. Porque alguien puede decir que el Señor es justo, justo, o bueno, bueno. Y eso da mucha importancia. Pero se ve que se dice santo, santo, santo. La santidad de Dios es algo que es muy importante en lo que es el carácter de Dios, lo que es parte de Dios, de la naturaleza de Dios. Amén, hermano. Y por eso el pecado es tan grave, porque no es simplemente que yo he quebrado una parte de la ley, sino es que he pecado contra el Señor Todopoderoso, el Señor Todo Santo. Porque verdaderamente no hay ningún ser humano que pueda ver al Señor Jesucristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Nadie puede ver a Dios así. Porque nosotros somos demasiado pequeños, todavía estamos en pecado, no somos perfectos. Y así, creo que simplemente así también en los cielos, ningún ángel puede ver toda la gloria de Dios, porque el Señor simplemente es así cientos de veces, no, de un tamaño que no se puede comparar en nada en el mundo. Porque no hay ninguna cosa que se puede comparar la santidad de Dios, sino es que algo que es fuera de cualquier categoría, fuera de cualquier cosa. Amén, hermanos. Y Dios comparte de su gloria a nosotros en un cuerpo resucitado, en la vida eterna. Y eso es lo que debemos de tener nuestra esperanza, en nuestra resurrección. Que Jesucristo, que alguna vez resucitaremos y así seguiremos los caminos de Dios. Que tendremos una vida eterna, que no hay ninguna preocupación, no hay ningún dolor, sino que tenemos al Señor Jesucristo. Tenemos al Señor Jesucristo para siempre, para siempre. Y no hay nada más grande que yo pueda imaginar que estar en par de nuestro Señor. Amén. Santificación es un proceso continuo que sigue después de la justificación y antes de la glorificación. Porque la santificación es cumplida al ser resucitados. Ya fuimos santificados a lo completo cuando somos resucitados. Y somos glorificados al fin y al cabo. La gloria para todo creyente, la gloria para Dios es algo garantizado. Porque las Escrituras dicen que toda obra que Jesucristo empieza, Él lo va a terminar. Él empieza y Él lo va a terminar. Dios ha dado profecía y eso lo va a cumplir. No hay nada que pueda contradecir la palabra. No hay nada que pueda parar de lo que Dios ha empezado. Porque leemos en Romanos 8, 38 y 39, donde dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto, por eso nos podemos gozar, porque no hay nada, no hay ninguna tentación, no hay ninguna prueba, no hay ni la muerte ni la vida nos puede separar del Señor. Y esas promesas del Señor, la promesa de la santificación es algo verdaderamente hermosa, porque al fin y al cabo vemos que lo que Dios tiene para nosotros, sus promesas, es verdaderamente glorioso. Hay que estar felices, porque sabemos que sí, vamos a tener tiempos difíciles, sí, vamos a caer, sí, va a haber momentos donde nos sentimos solos, pero sabemos que el Espíritu Santo nos levantará. No es por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Amén. La santificación es
un estatus y un proceso, como he repetido. En Cristo los creyentes son separados de todo pecado a ser ¿qué? Santos. Sí, Señor. Ahora pertenecemos a Dios, todopoderoso y todo bueno y todo justo, todo santo. En nuestra vida diaria, Dios hace su trabajo y responde en nuestras vidas. Cambia nuestros hábitos antiguos a hábitos nuevos. Y nosotros hemos de responder de la misma manera, de dejar esos hábitos viejos y de levantar nuevos hábitos, de seguir un camino de obediencia. Amén. Porque lo que ha dicho Romanos 6 es que ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios. Ahora les pido que por favor abran sus Biblias al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, que esta vez sí lo leeremos el versículo 1, 2 y 3. Una vez más, el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y aquí en los primeros 3 versículos dice el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén, hermanos. Nosotros ahora no somos como los gentiles. No somos como los del mundo ahora. Fuimos liberados por el Señor. Y ahora, como Pablo nos exhorta, tenemos que vivir una vida santa, fuera de toda fornicación, toda maldad. Y fue Juan en su libro, en 1 de Juan, donde nos exhorta a hacer 2 cosas muy importantes: amar a Dios, pero ¿qué más? Amar a nuestro hermano. Porque ciertamente el amor es una cosa que marca también la vida del creyente. Y el amor empieza con el Señor. El Señor nos ha dado el amor para amar a los demás. Y es gracias a Él que el amor viene con la santificación del creyente. Somos hechos cada día más santos. Estamos llevando un proceso de ser santo. Por eso es la santificación, siendo más santos al paso de nuestra vida. Pero es importante notar 2 cosas. Que la santificación no simplemente es algo de siempre ser activos, en el sentido de que, yo solo voy a enfocarme en mí mismo, hacer las buenas obras por mí mismo, para santificarme a mí mismo, para hacer todo para mí mismo y alcanzar la vida por mi propia voluntad. Porque simplemente ningún hermano puede hacer eso. Porque simplemente el deseo de hacer eso trae destrucción y trae el pecado del orgullo. Simplemente deseando liberar a eso es simplemente orgullo. Y se ve que Dios no exalta al que se orgulle en sí mismo, sino que exalta al humilde. Pero fue el humilde que se dio cuenta de lo que era. Fue el humilde que se dio cuenta que no ha merecido nada de lo que Dios nos ha dado. Porque al fin la salvación, ¿qué es? Es un regalo. No es algo que nosotros merecemos. Es un regalo de nuestro Padre. Y es gracias a Dios que ahora tenemos salvación, que ahora tenemos la promesa de la vida eterna. Que gracias a Él que fuimos cambiados.
Y también la santificación no es algo de ser callado, no es algo de, dejar todo y hacer que Dios haga. Que donde trata la santificación como algo de lo que no se tiene que preocupar a alguien. Simplemente viviendo una vida de hacer nada. Se ve que también Pablo nos dice que no hagamos eso. Porque si volteamos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, nos dice el Señor, nos dice Pablo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, hermanos. Ahora somos sepultados con el Señor en el bautismo, en el nacimiento nuevo. En ese nacimiento nuevo no solamente es hacer nada. Porque si a alguien le pasa algo increíble, digamos que en el siguiente día no sea que tenga un accidente. Digamos que tenga un accidente en el carro. Algo sí cambia a alguien. No simplemente una cosa cualquiera puede dejar a un humano, ok, sigue su vida. Sino que trae cambio. Y mucho más, como cualquier accidente, como cualquier cosa que nos sucede en esta vida que nos pueda sorprender, nos puede exhortar el cambio. ¿Cuánto más es la gloria de Dios y el cambio de nuestro corazón que Dios nos trae? ¿Cuánto más poderoso es el Señor que cualquier cosa que pueda suceder en nuestra vida? Si algo en nuestra vida nos puede asustar mucho para hacer cambio, ¿cuánto más es el Señor Todopoderoso que nos exhorta, que nos da un nuevo corazón para hacer ese cambio? Entonces se puede ver que la santificación no es algo de solo hacer nada, sino que es nosotros, como creyentes, nuestro trabajo en seguir sus caminos. Es tener un tipo de temor a Dios, no temor de estar asustados del juicio último, o de tener temor de que, tal vez que no tenga salvación, o no sé, que tal vez hice esto y ahora yo no soy parte del Señor. Si no es que ahora tenemos la confianza, un temor de reverencia al Señor, solamente de lo que la naturaleza de Dios es tener su propio, no un temor de asustarse, sino un temor de reverencia. Amén, hermanos. La voluntad de Dios, muchos la buscamos. A veces no sabemos, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? A muchos buscamos eso. Muchos debemos anhelar eso. Porque la voluntad de Dios es algo que nosotros debemos de seguir. Pero muchas veces Dios nos da una respuesta. La voluntad de Dios, que es nuestra santificación, es seguir sus caminos de santificación, siempre. En todo lo que es nuestra vida. En todo. Del trabajo, a la escuela, a la iglesia, todo. Es seguir la santificación. Entonces, hermanos, una vez más, quiero leer el pasaje de Romanos 6, los últimos 2 versículos, el 22 y el 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. No fuimos salvados por la ley, sino que fuimos salvados por la gracia. No fuimos justificados por nada de las obras, de una cosa que tal vez la ley tenga,
No hay, porque realmente nadie puede llevar la ley a su perfección entera, sino además de Jesucristo. Pero fuimos justificados ¿por quién? En la obra terminada de Cristo Jesús. No es algo de lo que hemos hecho. Y gloria a Dios por eso. Porque si fuera algo de mí, que fuera parte de mí para tener una salvación, simplemente yo hubiera fallado. Pero gloria a Dios, Señor Jesucristo, que Él ha completado la obra para mí. La vida eterna es un regalo gratis en Jesucristo. La santificación nos lleva a un nuevo estatus. Fuimos esclavos del pecado. Pero ahora qué? Por la misericordia de Dios, por la justificación del Señor, fuimos libertados. Y ahora somos siervos de la obediencia y siervos del Señor. Amén. Bajo la santificación, bajo el Señor, somos llamados a ser santos. A tener una santidad que no solamente es invisible, sino es visible en nuestra vida. Una nueva identidad que produce la santidad. Que es verdad, que es real, que es visible y que muestra un crecimiento que sigue en nuestra vida. Que sigue un proceso donde seguimos en obediencia y en pureza, donde dejamos todo el pecado, donde dejamos la fornicación, dejamos la maldad, el enojo, todo, la envidia, todo el pecado que lo dejemos. Y la santificación nos da una promesa de una verdad. Porque el fruto, ¿qué es? La santificación. Y lo que termina, el fin, es la vida eterna. Dios mismo es el que está trabajando para que nosotros lleguemos a casa. Para que nosotros lleguemos a la vida eterna. Pero no solamente una vida eterna donde nosotros estamos ahí haciendo lo que sea, sino que es una vida eterna en Jesucristo. Nosotros finalmente podemos seguir la voluntad de Dios a su perfección. Donde ya no hay lloro, no hay tristeza, sino que hay felicidad. Hay gozo. Las promesas del Señor son constantes. Y no hay nada que nos pueda quitar de ellos. Pero que en Cristo que somos, más que vencedores. Entonces, ahora, ¿qué hemos de hacer? Seguir el camino de la santificación. Los exhorto, hermanos y hermanas, que cada día sigamos los caminos del Señor. Que no solamente que el domingo confesemos por nuestras lenguas que Jesucristo es Rey y el lunes los obedezcamos, sino que es seguir al Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dejar que todo el día sea marcado por esa fidelidad al Señor. Y si alguna vez caemos, sabemos que el Espíritu Santo nos levantará. Hay que amar a Dios. Amén, hermanos. Y hay que alabarlo. Hay que glorificarlo. Porque verdaderamente el punto importante de todo esto es, uno, seguir esos caminos de santificación. Pero el otro punto que el Señor nos muestra es que hay que darle todas gracias. Porque todo lo que he hablado es de su gracia que ahora seguimos caminos de santificación. Y ahora no somos como antes. De su gracia ahora somos justificados en el Señor. De gracia ahora tengo vergüenza de lo que alguna vez fui. Gracias al Señor porque sé que ahora todo lo que sucede en mi vida, todo lo que sucede, tal vez parezca algo malo, tal vez parezca que no haya fe, no haya esperanza, no haya nada, pero sé que todo lo que sucede en mi vida Dios lo usa para el bien. Dios lo usa para el bien de los que en Él creen, de los que en Él creen en su venida. En Dios no hay ninguna esperanza falsa.
No hay ninguna esperanza donde no se cumpla. En el Señor, toda esperanza que nosotros tengamos, nos cumplamos. Tal vez no sea en esta vida, pero ciertamente se dan en la siguiente. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, gloria a Dios. Gloria al Señor Santo. Amén, hermanos. Y así concluyo mi predica. Porque el Señor maravilloso me ha quitado de palabras, hermanos. Y no sé qué más que decirle que gracias, 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 oh Señor.